La luz del amanecer proyectaba sombras largas sobre el camino de tierra roja que atravesaba el Parque Nacional Kruger. El guardabosques principal, Juan Morales, detuvo abruptamente su Land Rover, levantando una nube de polvo que se asentó lentamente en el aire inquietantemente quieto. Lo que Juan vio hizo que su corazón diera un vuelco. En medio del camino yacía una leona majestuosa, inmóvil, su cuerpo rígido durante horas. Pero lo que dejó a Juan sin palabras no fue la muerte del animal salvaje. Fue la imagen de un pequeño cachorro de león acurrucado contra el flanco de su madre, sus ojos dorados mirándolo con una desesperación vacía. Este camino solía ser transitado solo por vehículos de patrulla de guardabosques. Sin embargo, las claras huellas de neumáticos de un camión pesado marcadas en la tierra contaban una historia trágica. El accidente había ocurrido durante la noche, probablemente un camión que transportaba madera ilegal o cazadores furtivos huyendo apresuradamente. Por la posición de la leona, Juan podía imaginar el momento final. La madre había intentado proteger a su cachorro cuando el vehículo irrumpió en la oscuridad. El precio del amor maternal fue su propia vida. Juan salió lentamente de su vehículo, cada paso cuidadosamente calculado. El cachorro, de quizás solo 4 meses, no se movió cuando se acercó, no porque no tuviera miedo, sino porque el agotamiento total había paralizado su pequeño cuerpo. Su pelaje dorado pálido estaba cubierto de tierra, las costillas sobresalían a través de su piel delgada. Sus grandes ojos seguían cada movimiento de Juan con una mirada cansada y desesperada, pero su cuerpo permanecía pegado al cadáver de su madre, como si se negara a aceptar esta cruel realidad. Cuando Juan intentó acercarse más, el cachorro dejó escapar un rugido débil. El sonido doloroso de un cachorro huérfano tratando de proteger lo único que le quedaba en el mundo. Pero incluso ese rugido carecía de fuerza, sonando más como un suspiro en el viento, como un último grito desesperado por ayuda. 3 días. Juan estimó que el cachorro había estado allí al menos 3 días bajo el sol abrasador de África, sin agua, sin comida, sin la protección de su madre. Había usado sus últimas reservas de fuerza para sobrevivir, solo para poder quedarse junto a su madre. Esta lealtad absoluta hizo que Juan, un hombre que había presenciado innumerables luchas entre la vida y la muerte en la naturaleza, girara la cabeza para ocultar sus lágrimas. Con manos temblorosas, llamó al Centro de Rescate de Vida Silvestre. La voz de la doctora Sofía Martínez llegó a través de la línea. Una veterinaria sudafricana de ascendencia británica con 15 años de experiencia con animales grandes, Sofía había enfrentado innumerables rescates difíciles. Pero un cachorro de león que se negaba a dejar a su madre muerta era un desafío completamente nuevo. La situación es muy grave, Sofía, dijo Juan, con la voz quebrada. El pequeño no deja el cuerpo de su madre. Está muriendo lentamente, pero aún no se rinde. Cuando el equipo de rescate llegó al atardecer, la escena ante ellos fue aún más desgarradora de lo que Juan había descrito. El cachorro no solo estaba agotado, estaba al borde de la muerte. Su pequeño cuerpo temblaba con espasmos por la deshidratación severa. Pero lo que era sorprendente era que, cada vez que alguien intentaba acercarse, aún intentaba proteger el cuerpo de su madre con su pequeño cuerpo tembloroso. Como si protegerla fuera el último deber sagrado que debía cumplir. Sofía se arrodilló a varios metros, observando cuidadosamente. A lo largo de su carrera, había aprendido que los animales no solo tienen instintos. Tienen emociones tan profundas como las humanas. Y el pequeño león frente a ella estaba experimentando la mayor pérdida que una criatura podía soportar, perder la única fuente de vida, seguridad y amor que había conocido. Tenemos que actuar de inmediato, dijo Sofía a su equipo. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Si causamos un trauma psicológico adicional, el cachorro podría perder por completo su voluntad de vivir. Separar al cachorro de su madre se convirtió en una tensa batalla que duró casi 2 horas. Sofía tuvo que usar una combinación de sedantes extremadamente ligeros, solo lo suficiente para calmar su cuerpo sin poner en peligro a una criatura ya demasiado débil, y técnicas complejas de psicología animal. Emitió sonidos similares a los de una leona,
los sonidos reconfortantes que el cachorro aún recordaba de sus breves días felices. Mientras tanto, el equipo de rescate cubrió gradualmente el cuerpo de la leona con una tela, reduciendo lentamente el vínculo visual entre madre e hijo. Cuando finalmente levantaron al cachorro del suelo, dejó escapar un grito desgarrador. No era el rugido de un depredador, sino el lamento desesperado de un niño huérfano. Ese sonido desgarró los corazones de todos los presentes. Miguel, un cuidador de animales experimentado, tuvo que girarse para ocultar su emoción. En 12 años de trabajo, nunca había escuchado un sonido que contuviera tanto dolor. De camino al centro de rescate, el cachorro yacía inmóvil en una jaula de transporte especialmente diseñada para minimizar el estrés. Sus ojos dorados no parpadeaban, mirando fijamente hacia la parte trasera del vehículo como si aún buscara la silueta de su madre. Sofía se sentó a su lado, sin apartar los ojos de la pequeña criatura. Podía sentir la desesperación que emanaba de él. No solo sufrimiento físico, sino el profundo trauma psicológico de un alma despojada de todo lo familiar y seguro. Aguanta, pequeño, susurró Sofía. Sé que no puedes entender ahora, pero no te abandonaremos. La clínica veterinaria del centro de rescate estaba cargada de tensión cuando se anunciaron los resultados iniciales de las pruebas. Cada número en la tabla de resultados era como una advertencia roja. Los niveles de deshidratación habían superado el umbral de peligro. El sistema inmunológico estaba severamente debilitado, la temperatura corporal anormalmente baja. Pero lo más preocupante era que el cachorro se negaba por completo a comer o beber, una señal de una criatura que había perdido la voluntad de vivir. Sofía comenzó con una terapia de fluidos de emergencia para restaurar el equilibrio electrolítico. Cada gota de líquido que entraba en su pequeño cuerpo era una carrera contra el tiempo. Pero el verdadero desafío no era salvar su cuerpo. Era como sanar un alma destrozada. En los primeros días, el cachorro solo yacía acurrucado en la esquina de su recinto de cuidados especiales. No respondía a ningún sonido ni olor. Sus ojos dorados, antes brillantes, ahora eran como cenizas frías, mirando fijamente al vacío con la vacuidad de un alma ya muerta por dentro. Cada respiración era débil y trabajosa, como si continuar viviendo fuera una carga insoportable. El equipo de cuidado trabajaba en turnos de 24 horas, monitoreando cada pequeño signo de supervivencia. Miguel se ofreció voluntariamente para pasar la mayor parte de su tiempo en los turnos nocturnos. Se sentaba durante horas junto al recinto, sin hablar, sin hacer nada, simplemente estando allí. Entendía que a veces la curación comienza con una presencia silenciosa, dejando que la pequeña criatura supiera que no estaba sola en su sufrimiento. «¿Sabes?», susurró Miguel en la oscuridad, su voz suave como el viento. «Yo también perdí a mi madre cuando era joven. Sé cómo se siente cuando el mundo se derrumba. Pero tienes que vivir para recordarla». El cachorro no respondió, pero Miguel notó que su respiración parecía ligeramente más regular cuando había una voz humana. Tal vez, solo tal vez, la soledad absoluta se había aliviado un poco. El mayor desafío era la alimentación. En la naturaleza, los cachorros de león dependen completamente de la leche de su madre hasta los 6 meses. Sofía tuvo que investigar y formular una fórmula de leche especial lo más cercana posible a la composición nutricional de la leche de leona natural. Pero el cachorro rechazaba todo. Giraba la cara cada vez que acercaban el biberón. «No solo está rechazando la comida», explicó Sofía al equipo en una reunión de emergencia. «Está rechazando la vida. Estamos luchando no solo contra un cuerpo debilitado, sino contra una voluntad extinguida». La decisión de usar alimentación por sonda se tomó como último recurso. Cada 2 horas, Sofía y Miguel tenían que insertar cuidadosamente una sonda pequeña por la boca del cachorro. Cada gota de leche se bombeaba extremadamente lentamente para evitar el atragantamiento. Este proceso requería una paciencia absoluta y manos firmes. Un pequeño error podía causar neumonía y reclamar su frágil vida. El 10º día, Sofía trajo una idea audaz. Grabó los rugidos de otras leonas en el centro.
Los sonidos que las leonas madres usan para llamar a sus cachorros, para consolarlos, para expresar amor. Cuando estos sonidos se reprodujeron suavemente en la sala de cuidados por primera vez en casi 2 semanas, el cachorro levantó la cabeza. Sus pequeñas orejas se irguieron en una postura de alerta. Sus ojos mostraron un pequeño destello de vida. Ahí está, susurró Sofía a Miguel, con lágrimas en los ojos. Todavía está ahí, aún quiere vivir. Solo necesitamos encontrar una forma de despertarlo. A partir de ese día, todo comenzó a cambiar lentamente. Muy lentamente, pero con seguridad, el cachorro comenzó a responder más a los sonidos, comenzó a beber leche del biberón cuando Miguel lo sostenía y Sofía reproducía los sonidos de Leona. Cada día, un poco más de vida regresaba a su pequeño cuerpo. En la 3ª semana, llegó el momento decisivo cuando el cachorro se sentó por primera vez por sí solo. Estaba tembloroso, débil, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Miguel, que estaba de guardia, no pudo contener su emoción. Llamó a Sofía de inmediato, con la voz entrecortada. Está de pie, Sofía. Ahora quiere vivir, pero el camino aún era largo. El cachorro, al que Sofía decidió llamar Diego, que significa constructor en suajili, aún se encogía cada vez que extraños se acercaban. Solo aceptaba a Miguel y Sofía, los dos que se habían convertido en anclas familiares en este nuevo mundo aterrador. Un mes después del rescate, Diego emitió su primer sonido que no era un rugido desesperado o doloroso. Era un maullido suave, el sonido que los cachorros de león usan para llamar a sus madres, para pedir comida, para buscar calor. Sofía y Miguel se miraron, ambos entendiendo el profundo significado de este momento. Diego había comenzado a confiar, había comenzado a tener esperanza de que podía haber vida después de la pérdida, pero Sofía sabía que esto era solo el comienzo. La gran pregunta seguía siendo, ¿cómo podía una criatura salvaje aprender a confiar en los humanos sin perder sus instintos naturales? ¿Cómo podía Diego convertirse en un verdadero león cuando había perdido a su maestra más importante, su madre? 6 semanas después del rescate, Diego fue trasladado al área especial de rehabilitación del centro. Una extensión protegida de 10 hectáreas con árboles naturales, un pequeño arroyo y grandes rocas que se asemejaban a un entorno salvaje real. Aquí es donde los animales rescatados aprendían a vivir de nuevo antes de regresar a la naturaleza. El cambio en Diego era notable día a día. Su cuerpo, antes demacrado, había recuperado peso, su pelaje dorado brillaba bajo el sol de la tarde. Pero lo más importante, sus ojos ya no estaban vacíos. Diego comenzó a explorar su nuevo entorno, inicialmente solo unos pasos alrededor del área de descanso, luego más lejos hasta la orilla del arroyo. Luego hasta las rocas planas donde el sol de la mañana era más cálido. Miguel aún lo visitaba diariamente, pero ahora se sentaba a distancia bajo un gran árbol de acacia, dejando que Diego decidiera si quería acercarse. En los primeros días, Diego solo observaba desde lejos, acostado en una roca alta y mirando a Miguel con ojos cansados. Pero gradualmente, la distancia se acortó. Sofía observaba este proceso con especial interés. Reconocía que Diego estaba pasando por una fase compleja de impronta, aprendiendo a confiar nuevamente después del trauma. Pero también estaba preocupada. Si Diego se apegaba demasiado a los humanos, perdería sus instintos naturales. Necesitaban encontrar un equilibrio. La solución vino de Luna, una leona de 8 años que vivía en el área de rehabilitación adyacente. Luna había perdido a sus cachorros en un ataque de leopardo meses atrás y desde entonces se había vuelto retraída, menos activa. Sofía a menudo veía a Luna acostada en la cima de la colina, mirando al vacío con ojos melancólicos. Una mañana, cuando Diego se aventuró cerca del área de Luna, ocurrió algo milagroso. Luna, que no había mostrado interés en nada durante meses, de repente levantó la cabeza. Diego dejó escapar un maullido débil, el sonido que los cachorros de león usan típicamente para llamar a sus madres. Luna se puso de pie, algo que Sofía no había visto hacer a esta leona en muchas semanas. Los dos leones se miraron a una distancia segura. Luna emitió un sonido profundo y cálido, el llamado de una madre leona.
Diego parecía electrificado, sus orejas se irguieron, su cuerpo temblaba ligeramente. Por primera vez desde que perdió a su madre, escuchó este sonido de su propia especie. Sofía decidió dejar que la naturaleza hiciera su trabajo. Durante los días siguientes, observó cómo los dos leones se acercaban gradualmente. Comenzaron a descansar en rocas cercanas, a decenas de metros de distancia, pero a la vista. Luna ocasionalmente emitía llamadas suaves y Diego respondía con maullidos de cachorro. Una semana después, Sofía fue testigo de un momento memorable. Diego estaba bebiendo en el arroyo cuando un pájaro grande voló repentinamente sobre él, asustándolo. Luna apareció de inmediato desde los arbustos cercanos, colocándose entre Diego y la amenaza imaginada. Era el reflejo protector puro de una madre. Se están eligiendo mutuamente, observó Miguel desde la distancia. Luna necesita a alguien a quien cuidar, y Diego necesita una madre. El proceso de unión ocurrió de manera natural y pacífica. Luna comenzó a llevar comida cerca de donde Diego descansaba. Inicialmente, dejaba carne a distancia y luego se retiraba, pero gradualmente se quedaba más cerca mientras Diego comía. Diego aprendió a leer el lenguaje corporal de Luna, cuando era seguro acercarse, cuando mantener la distancia. El punto de inflexión llegó en una tarde dorada. Diego estaba acostado bajo un árbol cuando Luna se acercó lentamente. La leona adulta se acostó a solo unos metros de Diego en una posición completamente relajada. Diego observó cuidadosamente, luego, como impulsado por el instinto, se arrastró lentamente más cerca. Sofía contuvo la respiración, presenciando el momento en que Diego tocó a Luna por primera vez, frotando suavemente su cabeza contra el hombro de la leona. Luna giró y lamió ligeramente la cabeza de Diego. Este gesto de aceptación en el mundo de los leones tenía un significado profundo. Ahora eran familia. Desde ese día, Luna y Diego fueron inseparables. Luna le enseñó a Diego todo lo que un cachorro de león necesitaba saber: cómo cazar persiguiendo mariposas y saltamontes, cómo emboscar escondiéndose detrás de matas de hierba alta, cómo rugir para mostrar fuerza. Lo más importante, Luna le enseñó a Diego cuándo confiar y cuándo ser cauteloso. Miguel notó el cambio evidente. Diego seguía siendo amigable con él y con Sofía, aquellos que le habían salvado la vida, pero ahora siempre mantenía una distancia respetuosa. Cuando extraños se acercaban, Diego se retiraba hacia Luna, aprendiendo a evaluar amenazas como un verdadero león. Luna le está enseñando cosas que nosotros no podíamos, le dijo Sofía a Miguel una noche mientras observaban a los dos leones acostados juntos en la roca, viendo el atardecer. Cómo vivir como león, no como mascota. En el 5.º mes, Diego había crecido considerablemente. Su melena comenzaba a crecer, su rugido ya no era el débil llanto de un cachorro. Bajo la guía de Luna, aprendió a cazar conejos liberados en el área de rehabilitación, a compartir comida, a defender territorio. Sofía anotó en su diario: Diego no solo está sobreviviendo, está prosperando. Luna le ha dado lo que nosotros no podíamos: una nueva familia, una nueva identidad. Se están sanando mutuamente. 6 meses después del rescate, se tomó una decisión importante. Diego y Luna serían trasladados a la reserva de caza Madikbe, 750 kilómetros de vida silvestre protegida donde podrían vivir casi completamente libres. Esta sería la oportunidad para que ambos comenzaran vidas nuevas. El último día en el centro de rehabilitación tuvo una atmósfera emocional especial. Miguel se sentó en la roca familiar donde había pasado incontables horas viendo crecer a Diego. Diego y Luna estaban acostados bajo un árbol no muy lejos. Diego miró hacia Miguel, sus ojos dorados ahora llenos de confianza y vitalidad. No es un adiós, dijo Miguel, con la voz ligeramente entrecortada. Es un nuevo comienzo para ti. Has encontrado una familia, has encontrado fuerza. Tu madre estaría muy orgullosa. Diego se levantó, caminó varios pasos hacia Miguel, luego se detuvo a una distancia segura. Dejó escapar un rugido suave, no amenazante, sino como un saludo. Luego se volvió hacia Luna. Los dos leones caminaron juntos hacia el área de alimentación.
sus colas balanceándose rítmicamente, Sofía se paró junto a Miguel. Lo logramos. De una criatura casi muerta junto al cuerpo de su madre, Diego es ahora un verdadero león. Tiene a Luna, y Luna lo tiene a él. Estarán bien. A la mañana siguiente, cuando llegó el vehículo de transporte especial para llevar a Luna y Diego a su nuevo hogar, todo el centro estuvo presente para la despedida. Diego subió al camión con confianza, Luna lo siguió con la dignidad de una reina. Mientras el vehículo se alejaba, Miguel juraría que vio a Diego mirar hacia atrás una última vez, una mirada que ya no era desesperada ni temerosa, sino llena de esperanza por el futuro que tenía por delante. En la reserva de Casa Madicbe, Diego y Luna tendrían 750 kilómetros cuadrados para vagar, cazar y vivir como verdaderos leones. Tendrían la oportunidad de conocer otras manadas de leones, aprender a vivir en una comunidad más amplia, pero lo más importante, se tendrían el uno al otro. Dos almas que alguna vez estuvieron destrozadas, que encontraron sanación en el amor y la compañía. Diego no solo sobrevivió a la tragedia de perder a su madre. Aprendió a confiar, aprendió a amar y aprendió a vivir de nuevo. Desde el cachorro tembloroso junto al cuerpo de su madre en el camino de Tierra Roja, Diego se había convertido en un símbolo de recuperación milagrosa. Prueba del poder de la compasión y la perseverancia humana en la protección de la vida silvestre.